Bueno, yo quiero compartiros la palabra, que es lo que me toca. Me toca compartiros la palabra porque hay algo de parte del Señor que quiero compartiros. Muy sencillito. Una cosa sencilla que está en Lucas capítulo 7. Es una historia muy conocida. Una historia de un encuentro que a Jesús le impacta y a Jesús le sorprende, a Jesús le asombra. Y vivimos tiempos donde a veces lo que nos asombra son las cosas malas que están sucediendo, circunstancias, el mundo está casi patas para arriba, en todos los aspectos, en la guerra, en lo moral, en lo ético. No sabemos exactamente ni qué va a ser mañana de nosotros, ni del país, ni de... En fin, todo lo que está pasando. Y si ha habido una crisis más que ninguna otra últimamente, no es tanto una crisis, insisto, moral o económica, sino que es una crisis de fe. La gente, ante las evidencias de que el mundo está, como decía, totalmente trastocado y trastornado, entra en situaciones de crisis de fe, ya no creen en nada. O peor, que cuando uno no cree en Dios, decía un famoso filósofo, acabas creyendo en cualquier cosa. Cuando no crees en la verdad, cualquier mentira la acabas aceptando y adoptando. Fijaros este encuentro que tiene Jesús, y es un encuentro que le asombra. Dice así, Lucas capítulo 7, verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Había dado el sermón, el famoso sermón del monte, que no solo era del monte, en Lucas aparece también que lo había hecho en una llanura. Era el sermón que repetía en varias ocasiones, el sermón tal vez más predicado por él. Entra en Capernaum, en la ciudad de Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y fue Jesús con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel le he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuando leemos esta historia de sobra conocida por casi todos nosotros, o los que ya llevamos un tiempo leyendo la Biblia, nos encontramos con Jesús, que después de predicar y estar predicando el Sermón del Monte, y al entrar en la ciudad, tiene un encuentro especial. Y es que unos hombres, unos judíos, gente que eran ancianos, es decir, gente importante o gente con autoridad en Israel, vienen y le dicen a Jesús que conocen a un romano, y ese romano, que era centurión, es decir, un jefe, un capitán de 100 hombres como mínimo, que estaban puestos en diferentes ciudades para poder garantizar el cobro de impuestos, especialmente, de los impuestos para Roma. Y ese romano, que era el centurión, el jefe, tiene un siervo, un esclavo, dice la palabra tal cual en griego, un esclavo que está enfermo, un esclavo al que aprecia muchísimo. Aprecia mucho. Los esclavos en aquel tiempo eran objetos que se podían desechar. Eran personas que si se moría uno, pues lo reemplazabas por otro. Pero había esclavos especiales que llevaban tiempo en la familia, que a veces habían criado a tus hijos, que gobernaban la casa, como pasó, por ejemplo, con José en casa de Potifar, en el Antiguo Testamento, que llegó a ser un esclavo, pero que gobernaba la casa, y eran unas personas queridas y apreciadas. El caso es que este esclavo cae enfermo, y el romano, este centurión, cuando oye que Jesús pasa por allá, pues manda, que va a venir a Capernaum, manda a unas personas que vienen a interceder por él, diciéndole: oye,
mi siervo está enfermo, por favor, sánalo. Debía ser una cosa grave cuando recurre no a los médicos, sino que directamente ya va, cuando oye a Jesús, pues va a él. Y dice el verso 3, cuando el centurión oyó hablar. El centurión oye hablar de Jesús. Todos los que llevamos caminando con Jesús en un tiempo, sabemos que la fe viene, porque a veces, bueno, yo no tengo fe, sí, pero la fe viene. Y viene por el oír. Cuando tú oyes a Jesús, cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú estás escuchando lo que Dios está haciendo en otras partes, algo se activa en tu corazón. Hay una esperanza que se activa. Hay algo que resurge, que aparece aquí. Y que eso es lo que la Biblia llama que es una sustancia llamada fe. Y entonces en este Romano dice que oye, que viene Jesús, y cuando oye dice, aquí está la solución para mi problema. Esta es la solución para lo que yo necesito. Porque a veces tú mismo te preguntas, sí, pero yo también necesito un milagro. ¿Y cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir el milagro que yo necesito? Puede ser el milagro de una sanidad, puede ser el milagro de una provisión, puede ser el milagro de una restauración, de una relación quebrada. Puede ser el milagro de que tu papá, tu mamá, tus hijos vengan al Señor. El milagro que se aparten de caminos que sabes tú perfectamente, aunque ellos no lo ven, que son caminos de muerte. Porque hay caminos que parecen rectos, que parecen derechos, pero finalmente son caminos de muerte. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, dice, les está diciendo acerca del oír, dice, aquel pues que os da, que os suministra, que os imparte el Espíritu, dice, y hace maravillas entre vosotros, como van a pasar esta mañana, amén. Entonces, hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras que vosotros hagáis, por el buen comportamiento, es decir, por guardar las obras de la ley, o lo hace por oír con fe. Entonces dice, lo hace por oír con fe. Entonces está hablando Pablo y dice, ¿cómo es posible que vosotros que empezasteis por el Espíritu, oyendo con fe, ahora dejéis de oír con fe y os empecéis a relacionar con Dios a través de las obras vuestras? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los amigos, había dos tipos de amigos de este centurión. Había un tipo de amigos que eran judíos que llegaron a Jesús y le dijeron, mira, Señor, este hombre es un hombre extraordinario. Nos ha hecho cosas magníficas y le dan el currículum. Dicen, es generoso porque nos ha construido una sinagoga. Oye, construirle a alguien que es de otra religión, de otra fe, su templo, eso no es habitual. Eso no es nada frecuente. Un romano era politeísta, creía en muchísimos dioses. Creía en Júpiter y en todos los dioses que ellos tenían. Creían tanto, es más, consideraban a los judíos que eran muy pobres. Eran tan pobres que solo tenían un dios. ¿Cómo se puede ser tan pobre? Por favor. Era una religión, los cristianos, una religión de pobres, solo tenían un dios. Nosotros somos ricos y podemos tener un montón de dioses, ¿no? El romano venía de esa cultura. Viene de esa cultura y entonces manda a unos amigos y estos le sacan el currículum diciendo, ama a los judíos, ha hecho una sinagoga. Es decir, y de repente al dar ese currículum están haciendo una intercesión a través de los méritos. Es lo que se llama la meritocracia. Él merece que tú le hagas un milagro porque Él es digno de recibir ese milagro. Fíjate lo que ha hecho. Él es digno de recibir el milagro. Esos son unos amigos que cuando hablan a Jesús de Él, dicen que es digno. Pero después, cuando Jesús se dirige a la casa de este centurión para sanar al criado, salen al encuentro otros amigos enviados por el centurión. Y estos amigos le dicen, no vengas a casa, ¿verdad? No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti. Es decir, los ancianos judíos pensaban que este centurión romano era digno, ¿verdad?
Y Jesús no dijo, sí, es digno, es verdad. Jesús calló, no respondió a esa situación. Simplemente se puso a caminar hacia casa de este romano. Pero cuando se está acercando a la casa, este mismo romano dice, es que no soy digno. Es decir, no importa tanto si era digno o no era digno. Para los hombres era digno, pero él se sentía que no era digno. Había un sentimiento interior diciendo, yo no soy digno, tal vez he adorado a otros dioses, he intentado, sí, he hecho cosas buenas, pero no soy digno. Y por más que nosotros pensemos que una persona es digna, el cómo se siente esa persona es clave para esta historia. Porque Dios no se para a medir la dignidad o la indignidad de nadie. Porque por más indigno que se sentía este centurión, quiero que me escuches bien, tuvo la fe para pedir un milagro. Se sentía indigno, pero tuvo la fe. Porque posiblemente entre nosotros muchas veces nos sintamos indignos de recibir un milagro de Dios. Nos hemos equivocado. Hemos cometido errores. Hemos cometido pecados a veces graves. Y todo eso uno se examina a sí mismo y dice, yo quisiera pedirle a Dios que me sanase de esto o me proveyese esto o me hiciese el milagro que fuese. Pero ¿cómo lo va a hacer habiendo yo hecho tal cosa? Habiendo yo roto esto, habiendo dado pasos tan desastrosos. Entonces hay un sentimiento de indignidad que hace que las personas no sean ni capaces de pedirle un milagro a Dios. Y alguno diría, este pecador, ¿cómo va a ser digno de recibir algo de Dios si aquí los demás estamos esforzándonos, estamos intentando ser santos? Mirad, hermanos, entraríamos en un serio problema si nos dedicamos a medir la dignidad o la indignidad de la gente. ¿Quién es digno y quién no es digno? Por eso este pasaje no trata de definir si es digno o no es digno. Jesús no entra a decir, sí es digno, no es digno. Es en asunto. Es como que a Jesús no le importa cómo se sienta o cómo no se siente, sino que a Jesús lo que le impacta es la fe de alguien que, aunque se ve indigno ante los ojos de los hombres, es súper mega guay, muy cool, es un tipo impresionante, generoso, dadivoso, ama a los judíos, pero él por dentro sabe que no puede engañar a Dios. Él por dentro sabe lo que hay. Pero Jesús no empieza a medir la dignidad o la indignidad de la persona, sino que cuando este hombre oyó, algo ocurre dentro de él, que a pesar de que está indigno, se despierta la fe. Y no cualquier tipo de fe, sino que este hombre define la fe como un concepto de autoridad. Dice, no vengas, tan solo di la palabra. No hace falta ni que vengas, mi siervo será sano, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados más bajo mis órdenes. Le digo, este va y viene, este ven y viene, hoy va y bueno, todo eso. Es decir, él tenía claro ese principio de autoridad. No necesitaba rituales, no necesitaba que la presencia física de Jesús en su casa, no necesitaba nada de eso, solo necesitaba que Jesús hablase. Un romano, un hombre que no había sido educado en la Torá, un hombre que no conocía el Antiguo Testamento, un hombre que no había vivido eso, de repente tiene una comprensión del mundo de la fe, vamos a decirlo en términos actuales, un no creyente en el sentido estricto, un no religioso, ¿verdad? Y fíjate, los religiosos le pedían a Jesús señales, haz una señal para que creamos. Jesús dice, no os la doy. Porque basta que pidas una señal para creer, Dios no la da. Dice, la única señal que te va a dar es la del profeta Jonás. La del profeta Jonás, ¿qué será eso? Sí, que estuvo 3 días, ¿verdad? En el vientre de aquel gran pez y después fue echado
a tierra. Igual que la muerte de Jesús, de la misma manera hablaba de su muerte y su resurrección. La fe en Jesús y la fe en la palabra es suficiente para recibir un milagro por misericordia, no por tus méritos. Los milagros no se reciben por méritos, porque entonces sería esto terrible. En vez de abundar en la gracia de Dios, todo lo que recibimos de parte de Dios es por gracia. Y la fe es el canal para recibir lo que Dios tiene por gracia como regalo para nuestras vidas. Porque por eso la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es decir, la fe es la mano que captura la gracia. La fe es lo que hace que tú recibas la gracia de Dios. No es un asunto de concepto, es un asunto de creer. Oyes, aquí pasa algo, viene Jesús, Dios está haciendo cosas, pues entonces también lo puede. Se lo hizo con otros, también lo puede hacer conmigo. Y se lo hizo con otros, también lo puede hacer con mi criado. Y se lo hizo con otros, lo puede hacer con mi hijo. Se lo hizo con otros, lo puede hacer con mis padres. Con quien sea. Por eso la sanidad no vino por dignidad, vino por fe. A través de la fe y por medio de la fe. Por eso, si te sientes indigno, lo que tienes que hacer es tomar tus pecados, aquellos que te parecen que son indignidad, y los metes en la sangre de Cristo. Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre. Lo que hay que hacer es creerlo, dejarte de esos rollos, dejarte de esas cosas y empezar a caminar por fe. Entonces llega el centurión y le dice a Jesús: sí, yo creo. Yo creo que tú lo puedes hacer. Tan solo di la palabra. Y esto es muy importante, porque muchas veces nosotros decimos justo lo que no debemos. La palabra dicha, la palabra que sale de nuestra boca, dicha con la palabra, unida a la palabra de Dios, tiene poder. Pero ¿de qué sirve que tú le pidas un milagro a Dios? Y le digas: Señor, sáname de esto. Pero después dices: uy, ya voy a pillar un catarro que de esta no salgo. Entonces, es decir, con tu palabra muchas veces cancelas lo que dices, lo que aparentemente creemos. Di la palabra. Di la palabra. Di la palabra. Nosotros tenemos que hablar palabras de fe. Es decir, Jesús va a cambiar mi vida. Jesús va a restaurar mi matrimonio. Jesús puede hacerlo. No me importa que yo me vea a mí indigno. No me importa, yo no voy a estar atado a la culpabilidad. Y la culpabilidad te hunde y ataca tu fe. Porque todo está diseñado para que tu fe flaquee. Y fe es simplemente confianza. Todo está diseñado para que dejes de confiar en Dios. Todo está diseñado para que dejes de confiar en los amigos que son creyentes. Todo está diseñado para que a nivel del mundo, para que te vaya mal. Si tú dejas de confiar en Dios, tu fe te viene abajo. Tu fe se viene abajo. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, en este contexto, dice que se asombra y no va a la casa, ni siquiera va a la casa. Hay personas en la Biblia que necesitan que Jesús venga a su casa. Un hombre llamado Jairo, un hombre importante de la sinagoga, un principal, le dijo a Jesús: ven a mi casa a sanar a mi hija. Hay fees que están bajo techo, necesitan que Jesús venga. Hay fes que necesitan que alguien haga algo físico. Hay fes que necesitan eso, que Jesús venga. Y él dijo: no necesito que vengas. No necesito ni tu presencia física. Tan solo da la palabra y mi siervo será sanado. Es decir, la fe no necesita señales visibles para actuar. Cuando en ti se activa la fe, todo cambia. El centurión nunca vio a Jesús orar por nadie, ni tocar a nadie, ni siquiera entró a su casa a declarar la sanidad. La fe trasciende el tiempo y el espacio. Tú puedes tener fe por tu familiar que está en Colombia o en Perú o en Bolivia. Tú puedes tener fe por ellos. Tú puedes activar la fe aquí. Y Jesús, al ver tu fe, y tú dices: Señor, tan solo di la palabra. Al ver tu fe,
Dios puede actuar a miles de kilómetros. No tiene, para Dios, para nosotros nos parece una distancia que es insalvable, pero Dios no se mueve en el espacio ni en el tiempo. Jesús actúa, como vimos aquí, a la distancia. ¿Por qué? Porque Él es soberano. La soberanía de Dios es total y no necesita un tren ni un avión para ir a ningún sitio. Y fíjate que Jesús, antes de sanar al siervo, dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 10. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es decir, Jesús honra la fe antes de la sanidad. Esto es importante. Jesús se maravilla antes del milagro de la fe y la honra. Es decir, ya la fe en sí misma agradó a Dios. Por eso la palabra de Dios en Hebreos nos dice que sin fe es imposible, aunque quieras, aunque hagas lo que hagas, aunque le construyas sinagogas a los judíos, aunque seas generoso con las personas, hagas lo que hagas, sin fe es imposible agradar a Dios. La clave no es una vida de dignidad y de obras, sino que es la fe. Dice que cuando vio la fe, la honró y en consecuencia esa fe que le agradó a Dios, que le agrada a Dios, es lo que desata totalmente la sanidad de ese criado que él amaba. Por eso dice que Jesús, que es lo que quiero compartirte en esta mañana, se maravilló de él. Así que hay una respuesta sorprendente de Jesús. Dice, estoy maravillado. Estoy maravillado. ¿Cómo se puede maravillar a Dios? Es decir, el Dios que creó todo, que hace todo, es maravillado. Jesús, que conocía los corazones de las personas, se maravilla. Es decir, es algo extraordinario. Aquí en griego, esta palabra maravillado, maravilla, es la palabra taumazo. No sé si se pronuncia así, pero se escribe así. Aparece 43 veces en la Biblia. Solo 2 veces en los evangelios. Y esta palabra está unida a Jesús las 2 veces. Entonces significa que te asombras profundamente. Es decir, te admiras, te sorprendes. Es decir, es una cosa que te quedas impactado. Es la palabra cuando dices, wow, se quedó impactado. Entonces, no es simplemente de, uy, me maravillo de que, no. Jesús se queda impactado. Es extraordinario. El Hijo de Dios, quien conoce nuestros corazones, se maravilla, se queda impactado por la fe de un incrédulo en el sentido religioso, de un no judío, de un romano, lo que se llamaba en aquel momento un gentil. Le impacta la fe de un gentil al punto que se maravilla de tal forma que dice, es que, mira, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Pero hay un contraste. Y es que la otra ocasión que aparece este texto, esta palabra, taumazó, es en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Aparece, también lo narra otros textos en Lucas 4 y en Mateo 13, cuando Jesús está predicando en su ciudad donde se había criado, Nazaret, y allí está predicando en la sinagoga. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente. Dice, verso 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Fíjate, la gente se maravillaba, en Lucas lo narra también de la misma manera, que estaban todos atónitos, estaban expectantes. De repente,
400 años de silencio donde Dios no hablaba. De repente Jesús abre las Escrituras, empieza a leer en el libro de Isaías y todos estaban impactados. Porque cuando Jesús hablaba, acuérdate que Jesús dice de sí mismo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Jesús hablaba, había algo que se producía en los corazones de los hombres. Se producía vida. Cuando la gente escuchaba oír de Jesús, de lo que Jesús hacía, se activaba la fe, se producía vida. De repente, esos 400 años de silencio, todos los que estaban en la sinagoga quedaron maravillados. Estaban diciendo: ¿pero esto qué es? Algo en el espíritu se estaba encendiendo, algo en el espíritu se estaba activando, algo en el espíritu se estaba despertando, y decían: ¿esto qué es? Estaban en la mismísima presencia del Hijo de Dios hecho carne, asombrados. Y de repente dice uno: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Vemos aquí los hermanos de Jesús. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y escucha, verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, estaba taumazó. La misma palabra que le impacta cuando el centurión cree en él y es impactado, la única vez que se vuelve a usar en relación con Jesús tiene que ver con la fe. Otra vez con la fe. Dice: y estaba taumazó, impactado de la incredulidad de ellos. Es decir, el que no debía tener fe, un romano, tuvo fe. Y eso le impactó, le asombró, le taumazó. Y aquellos que debían tener fe, no solo no tuvieron fe, sino que tenían incredulidad. Es decir, como una fe negativa. Y a Jesús eso le taumazó, que casi es traumatizó, ahora que me doy cuenta. Entonces, porque es para traumatizarse. Le impacta, es decir, le asombra la fe de un extranjero, de un romano, fuera del pacto, pero tiene una fe tan profunda que sorprende a Jesús. Y le impacta la incredulidad de sus vecinos, que lo conocían desde la infancia, que lo habían visto su vida y que ellos sí que no creían en Jesús. Ahora, me asombra, a mí también, la facilidad con la que se cae de un momento divino. Estaban en la presencia de Dios, Jesús mismo hablando, y de repente dan lugar a una pregunta de un carnal, de alguien que no está en el Espíritu. Y este no es el carpintero, ¿de qué nos viene a enseñar si conocemos a sus hermanos o sus hermanas, conocemos a su madre? ¿De qué cuento es este? Y de repente dice que no pudo hacer allí milagro, no pudo, excepto que puso las manos sobre algunos enfermos y sanaban. Yo no sé vosotros, pero si, bueno, lo digo de otra manera, hay dos tipos de unción. Hay una atmósfera espiritual, hay una atmósfera de fe que tiene que ver con la comunidad. Cuando en la comunidad hay una atmósfera de fe, y puede ser un domingo, puede ser tu grupo pequeño en tu célula, hay una atmósfera de fe, los milagros siempre ocurren. Siempre, según lo que dice la palabra.
No es un asunto de milagros solo de sanidad, puede haber vidas transformadas, la salvación de alguien que no conoce a Jesucristo, una provisión. Aquello que las personas saben cuando lo reciben, que dice, esto es un milagro porque solo Dios pudo haber hecho esto. Es decir, solo Dios pudo hacer esto. Entonces, cuando hay una atmósfera de fe, los milagros ocurren. Sin embargo, aquí la atmósfera de fe que se había iniciado Jesús predicando, había una palabra de fe, de repente viene un razonamiento humano diciendo, bueno, esto es lo mismo de siempre, este es el carpintero, ¿qué nos va a decir? Si yo jugué con él, no me lo creo. Dice, pero sí pudo sanar a algunos enfermos poniéndole las manos. Es decir, la unción personal de Jesús para sanar enfermos, nunca la unción personal te es retirada. Pero otra cosa es que aunque estés súper ungido para lo que quieras, si lo que tienes delante es una atmósfera de incredulidad, los milagros se paran. Los milagros no ocurren. ¿Y por qué? Dice que era porque estaban, dice Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Tierra, parientes y casa. ¿Qué significa eso? Que a mayor familiaridad con Jesús, hay mayor pereza en la fe. Cuando las personas ya llevamos caminando tiempo con Jesús, ya conocemos la Biblia, tenemos una familiaridad, hay mayor pereza en la fe. Os aseguro que hoy tenemos mejores medios técnicos, pantallas LED, sonido, no sé qué, todas estas cosas, cámaras que graban las predicaciones. Tenemos más recursos humanos, tenemos más recursos materiales, tenemos internet para publicar muchas cosas, ¿verdad? Pero si nuestras reuniones, sea reuniones de un domingo, sea una reunión donde nos juntamos en los grupos pequeños, sea la reunión de los niños que están teniendo ahora o los adolescentes que están teniendo ahora, nuestras reuniones de jóvenes o en los campamentos que va a haber, o en las reuniones de oración que a veces tenemos de diversas maneras, yo creo que si en nuestras reuniones, lo voy a decir de otra manera, yo creo que siempre Jesús taumazó, sí, se maravilla de nuestras reuniones. Siempre. El asunto es de qué se maravilla. ¿Se maravilla de nuestra fe o se maravilla de nuestra incredulidad? ¿Cómo se mide eso? Yo creo que si en esta reunión oramos por los enfermos, que lo haremos al final, y por un milagro, y unos pocos son sanados, como en el caso de Nazaret, unos pocos son sanados, inmediatamente haríamos un vídeo, lo pondríamos en Instagram, milagros en Lugo, algo así. Sin embargo, para Jesús, eso es una mala reunión. Unos pocos sanados provocaron en Jesús un taumazó negativo. Se maravilló de la incredulidad y hubo sanados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tal vez por nuestra familiaridad con Jesús, ya digamos un tiempo donde tenemos un tiempo de alabanza, tenemos una predicación, las cosas vienen a nuestra mente, hemos normalizado que no ocurra nada. La gente viene a la iglesia o va a una reunión de célula y como que ha normalizado que no pase nada. Se normaliza que nadie se convierta, se normaliza que la vida siga igual, se normaliza que no ocurran milagros, se normaliza eso y pensamos que eso maravilla a Jesús. Pues sí, lo maravilla. Pero no sé en qué sentido, o mejor dicho, sí lo sé y tú también lo sabes. La atmósfera de incredulidad, debido a la familiaridad,
los años que ya íbamos caminando juntos con el Señor. Yo ya me sé esto, ya sé cómo es el culto, ya sé lo que va a pasar. Uno viene a la reunión pensando que no va a pasar nada y ¿sabes qué pasa? Que no va a pasar nada porque conforme a tu fe te va a ser dado. Hay pereza en la fe. Estamos tan ocupados tan en ser maravillosos. Y más queremos que todos vean que somos maravillosos. Y para eso nos hacemos el selfie así. Y con morritos y todo. No me persigno porque ya no lo hago. Porque si no, ya me entendéis. ¿Esto qué es? Tan ocupados en ser maravillosos y que los demás sepan lo maravillosos que somos. La vida tan maravilloso. Hashtag mi vida maravillosa, súper humilde. Cosas así. Que ya no maravillamos a Dios con nuestra fe. Ya no maravillamos a quien hay que maravillar. Esa fe que transforma, esa fe que lo cambia, esa fe que es capaz de arrebatar milagros. A veces me pregunto si seremos más parecidos a esos judíos que Jesús impactó o se impactó de su incredulidad, o más parecidos al romano. Yo soy afortunado por el tiempo en el que me convertí. Vais a decir, este es de la época de los dinosaurios, casi. Pero no había internet. Y dirá, no había internet, pero eso es posible. Entonces, no existía de forma pública, ¿no? Apareció unos años después. No había redes sociales. Las redes sociales eran las cafeterías donde te veías con la gente. Yo me convierto y no había libros cristianos. Aparecieron un poquito después. Apenas no había música cristiana. No había nada. No te quedaba otra. Y así aprendimos que tener tiempo con Dios. Y algunos hermanos tenían lugares secretos de oración para orar allí con los versículos puestos en la pared. No te quedaba otra más que consultar a Dios y escuchar a Dios. No te quedaba otra más que leer la Biblia. Uno tenía que escuchar, creer y obedecer. Lo que llamamos el eco de Dios. Escuchar, creer y obedecer. El eco. Escuchar, creer. Díselo al que tienes al lado. Escuchar, creer y obedecer. ¿Por qué te digo esto? Porque no podemos tener en un mundo que está en la oscuridad, en un mundo que está incluso en una crisis. No quiero entrar en temas políticos, pero bueno, esta misma noche Estados Unidos decide atacar la nación de Irán y la ha atacado. Yo qué sé lo que va a pasar. En un mundo que entra en un periodo de oscuridad, no podemos tener una vida anémica en fe. No podemos tener una iglesia anémica en fe. No podemos ser creyentes que viven simplemente de internet y de lo último. No podemos ser así. Necesitamos una fe que maravilla a Jesús. Necesitamos que en nuestros grupos pequeños ocurran milagros, porque el grupo se reúne creyendo que Jesucristo puede hacer un milagro. No es una fe que esté muerta, no es una fe que está, y por supuesto, esta fe no está de moda. Te van a criticar porque crees lo que la palabra de Dios dice. Es más, nuestra fe, si es genuina, siempre va a ser perseguida. Siempre. Siempre te van a excluir, te van a rechazar, te van a echar. Pero cuando estén en necesidad, te llamarán y te dirán, oye, yo necesito eso que tú tienes. Yo necesito eso. Yo necesito de esa fe, yo necesito de esa vida. No podemos vivir en una anemia, en una falta de vida, simplemente siendo religiosos de cada domingo. ¿Cómo evaluaría Jesús mismo nuestra vida
¿De qué se asombraría? Y yo tengo esa lucha de cuidar de no entrar en la pereza de la fe. No es que uno no tenga fe, es que uno se vuelve perezoso para buscar a Dios, para leer la palabra, para ponerse de rodillas delante de la presencia de Dios, para consultar las decisiones que tengo que consultar, para acercarme a Dios con diciendo: Señor, te necesito, necesito. Y que algún día pase como ese centurión que al oír la convicción que tiene, dice: no, ya está hecho, yo no necesito más, tan solo di la palabra. ¿A qué grupo quieres pertenecer tú? Jesús se maravilla de la fe y Jesús se maravilla de la incredulidad. No es por dignidad, ni por tus obras, ni por tradición, ni por nada. Es por tu fe lo que causa un impacto al corazón de Jesús. Ponte de pie, por favor. Quiero orar en esta mañana por un milagro. La fe no requiere, insisto, señales visibles. La fe no requiere ni espacio ni tiempo. Y Jesús va a honrar tu fe antes que tu sanidad, antes que recibas ese milagro. Así que si en esta mañana tú estás aquí, estás en este lugar y tú necesitas un milagro, para alguien que tal vez ni siquiera esté aquí, puede ser la salvación de alguien que quieres, la sanidad, la provisión. Tú necesitas ese milagro, la restauración de algo que se quebró. Si tú necesitas ese milagro, tan solo tienes que activar la fe oyendo lo que la palabra de Dios dice. No es magia, es fe. Pido a Dios que cada domingo que nos reunimos, en cada día de semana que se reúnen las células, nuestros grupos pequeños, haya milagros continuos. Cuando oremos, no oremos como quien piensa que no va a ocurrir. Oramos sabiendo que va a ocurrir. Tan solo di la palabra, Señor. Tan solo di la palabra. Di la palabra sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi salud, sobre mi economía. Tan solo di la palabra. Señor, yo quiero orar. Y si tú tienes necesidad de un milagro en esta mañana, levanta tus manos allí donde estás. Yo sé que todos necesitamos un milagro de muchos tipos, pero es un acto físico. Y repite conmigo: Señor Jesús, estoy bajo tu autoridad. Tan solo di la palabra y recibiré mi milagro. Señor Jesús, creo en ti, que tú lo puedes hacer. Amén. Amén. Señor, yo te quiero pedir por mis hermanos y hermanas que hoy necesitan un milagro de sanidad. Mira sus manos levantadas. Es un milagro de sanidad. Levanta tu mano. Yo quiero ver esa mano para orar por ti. Señor, yo te pido que estas manos que están levantadas, por fe, reciban un milagro de sanidad en sus cuerpos. Lo que los hombres no pueden hacer, tú lo puedes hacer. Finalmente tú eres soberano y eres el último que tienes la palabra. Desata milagros de sanidad en esta mañana. Si hay personas que necesitan un milagro de provisión, de papeles, levanta tu mano. Señor, mira estas manos levantadas. Necesitan una solución ya. Oro para que
la provisión que viene del cielo, las soluciones que vienen de arriba, ocurran por fe en tu vida. Que se abran puertas que estaban cerradas, se abran puertas aparentemente cerradas, que las puertas se abran sobre la situación que estás viviendo en este momento y venga la provisión y la solución de lo alto sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Señor, y oro por circunstancias tan difíciles de resolver. Aparentemente el enemigo se metió en medio, se quebraron relaciones, situaciones complicadas, pero ¿habrá algo difícil para ti? No lo hay. No hay nada difícil ni imposible para ti. Yo oro por milagros en esta hora, creativos, recibe en el nombre de Jesús el milagro en tu vida. Y hay un milagro, el mayor de todos. Hombres y mujeres caminando en la duda, caminando en una vida vacía y una vía también vacía y sin sentido. Has dado vueltas, has ido, has venido y al final te das cuenta que lo que te falta es Jesús. Hay un milagro, que es el milagro del cambio de vida, de transformación de vida. Si tú estás aquí y necesitas ese milagro de salvación para tu vida, yo quiero hacer una oración de fe. La oración de fe, cuando la haces de fe, Dios la oye. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Crees en Jesús? Confiésalo con tu boca. Es lo que dice la Biblia. ¿Crees en el corazón? Usa tus labios. Basta ya de vivir una vida que asombra negativamente a Jesús. Viene el momento de que seas como ese romano que digas, se acabó. Jesús, tú lo puedes hacer. Una palabra tuya. Le puedes decir a Dios, una palabra tuya puede salvar mi vida. Tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo de corazón, como hicimos muchos de los que estamos aquí, haciendo una oración de fe sencilla. Yo te invito a que levantes tu mano también. Diga, yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. No tengas temor, no tengas miedo. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida? Si ya lo has hecho, no levantes tu mano para no confundirme. ¿Hay alguien que quiera entregarle su vida a Jesucristo en esta mañana? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más que yo pueda ver su mano? Una persona se está entregando a Jesucristo. ¿Alguien más? Vamos a hacer una oración todos juntos. Y decimos así. Señor Jesús, una palabra tuya bastará para sanarme y salvarme. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo a tus pies y recibo el perdón de mis pecados y una nueva vida en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.